Bueno, oficialmente damos inicio a la primer defensa virtual de una tesis doctoral en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. En primer lugar quiero, agradecerles por toda la coordinación que ha habido, que ha sido costosa, pero lo logramos. La verdad que estamos con Mercedes Camderros, la decana, muy contentas de que se haya podido lograr, y muy contentas por María Luz, porque la verdad que ella iba a defender su tesis el 20 de marzo, que fue el primer día de aislamiento, así que bueno, la verdad que es una alegría muy grande esto que se haya logrado. Voy a dejar a Mercedes que presente la tesis, y posteriormente voy a leer el acta. No vamos a hacer reunión previa en base a los despachos que los jurados han hecho, directamente vamos a pasar a la defensa. Entonces, si Mercedes presenta la tesis, después paso a la lectura del acta, para que todos acordemos, y le damos paso a María Luz para que comience con su exposición. Bueno, gracias Mariana, gracias a todos, a María Luz por la paciencia y aceptar cómo son los hechos, ¿no? Que le tocó esperar hasta este momento, pero a su vez tiene, digamos, la particularidad de inaugurar esta nueva manera de defender las tesis doctorales, y para nosotros también es un orgullo, y agradezco a toda la gente de Cómputos que hace posible el soporte técnico para que esto suceda de la mejor manera posible. Bien, estamos entonces reunidos para escuchar la defensa de la tesis doctoral de María Luz Scala Benussi. Ella es licenciada en Química y va a optar al grado académico de doctora en Química. Quiero aclarar también a todos los aquí presentes virtualmente que la licenciada Benussi recibió el premio de la Asociación Química Argentina como mejor egresada en el 2015. Bien, han sido sus directores de tesis el doctor Germán Messina, y codirector el doctor Galo Soler Ilía, que nos acompaña desde la Universidad de San Martín. Actúan como jurados de esta tesis y son quienes han determinado que está en condiciones de ser defendida el doctor Fernando Battaglini de la UBA, encantada Fernando, y como jurados locales intervienen Luti y Nelio Ariel Ochoa. La conformación de este tribunal se dio a través de la resolución 1770 del año 19. Bueno, a todos bienvenidos. Bueno, voy a dar paso a la lectura del acta previa, que la van a ver en pantalla. Esto. Vamos a esperar un minuto, así se transmite, se hace la transmisión en vivo. Un minutito así. Vamos a dejar de compartir un minuto y ya seguimos. Eso sí. No estoy grabando. Está bien. Bueno, ahí ya continuamos. Así podemos hacer la transmisión. No habían conectado la transmisión en YouTube para el público.
Bueno, ¿me escuchan ahora todos? Hubo un inconveniente con la transmisión en YouTube, no se va a poder hacer, pero bueno, la grabación la vamos a, después se puede colgar, ¿sí? Porque no se puede por algún inconveniente. Bueno, voy a proceder a la lectura del acta, ¿sí? En la ciudad de San Luis, a los 6 días del mes de mayo de 2020, siendo las 14:30 horas, se hacen presentes mediante videoconferencia la licenciada en Química María Luz Escala Benussi, documento 14.026.340, y los miembros del jurado designado por resolución 1770/19, a los efectos de evaluar la defensa oral del trabajo final de tesis para optar al grado académico de doctor en Química, titulado Desarrollo de nuevas plataformas nanoestructuradas aplicadas al control y monitoreo de contaminantes emergentes, realizado bajo la dirección del doctor Germán Messina y la codirección del doctor Galo Juan de Ávila, Arturo Soler y Lía. La modalidad, fecha y horario de esta defensa fueron acordados previamente con todos los participantes, tesista, director, codirector y jurados, y cuentan con el aval del Comité Académico del Doctorado en Química. Los integrantes del citado tribunal, doctor Fernando Battaglini, DNI 14.026.340, ahí hay un error, me parece, de la Universidad, sí, ahí lo vamos a corregir, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la doctora Estela Soledad Ceruti. Si detectan por favor algún error, hacemos las correcciones. Soledad Ceruti, DNI 25.700.306 de la Universidad Nacional de San Luis, y el doctor Nelio Ariel Ochoa, DNI 20.465.419 de la Universidad Nacional de San Luis, habiendo realizado la evaluación del trabajo de tesis, han considerado en sus despachos individuales obrantes en el expediente que la tesista está en condiciones de pasar a la instancia de defensa oral. Contando con la imagen y sonido de los participantes de la defensa de tesis, se da comienzo a la exposición oral por videoconferencia a los fines de respetar las medidas de confinamiento sanitario ordenado por las autoridades de la Nación Argentina en el contexto de la pandemia por COVID-19, el DNU 297/20 y 325/2020, y ajustándose a las resoluciones de la Universidad Nacional de San Luis, número 400/20, la resolución rectoral, número 401/20 rectoral, y la 310/20 de la facultad, emitida el 24 de abril del 2020. Si hay correcciones, después las hacemos durante la discusión, así que podemos pasar a la defensa oral. Le damos pantalla y voz a Luz. Voy a empezar a compartir. ¿Se ve bien todo? Sí, perfecto. Sí. Bueno. Perfecto, Luz. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la señora decana.
Les voy a presentar mi trabajo de tesis doctoral titulado Desarrollo de nuevas plataformas nanoestructuradas aplicadas al control y monitoreo de contaminantes emergentes. Como objetivo general de este trabajo se planteó el desarrollo de metodologías analíticas que incorporaran componentes nanoestructurados sobre electrodos modificados, las cuales serán aplicados a la determinación de contaminantes emergentes que pueden ser perjudiciales tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Como objetivos específicos, se plantearon el desarrollo y caracterización de electrodos impresos o de diferente naturaleza, modificados con materiales mesoporosos, la incorporación de diferentes especies químicas en estos mesoporosos, como soporte de inmovilización, selectores químicos y o sistema de detección de los analitos estudiados, la aplicación de los electrodos desarrollados en la determinación selectiva y cuantitativa de etilenglicerdioles metabolitos, la evaluación de diversos parámetros experimentales que afectan la eficiencia y o la sensibilidad de las metodologías antes desarrolladas, y la aplicación de las metodologías a la determinación de muestras de agua destinadas al consumo humano con evaluación de los parámetros estadísticos de las mismas. En primer lugar, debemos definir qué es un contaminante emergente. Este es un producto residuo de la actividad humana que era desconocido o no reconocido como contaminante, por lo cual no existe una legislación que los regule. Pueden tener diferentes tipos de fuentes, tanto industriales como domésticas. En el cuadro les presento algunos ejemplos. En particular, nosotros nos vamos a detener en los llamados disruptores endógenos, y entre ellos el etilenglicerdioles. Esta es una hormona sintética derivada del estradiol, que si la comparamos con la molécula de la hormona natural, tiene un grupo de etinil en la posición 17 del anillo, y es el principal componente de los anticonceptivos de uso oral. Esta hormona es resistente a la degradación por parte del hígado, tiene una vida media del organismo de unas 25 horas, y luego es eliminado por orina. Como las plantas de tratamiento no están preparadas para eliminar este tipo de contaminantes, llegan a los ecosistemas acuáticos, donde sigue siendo activo como disruptor endocrino. Por eso se ha detectado que ha generado problemas tanto en especies de peces, anfibios y reptiles, y actualmente hay estudios de la relación entre este tipo de contaminación y efectos en la salud humana. Por eso es importante su determinación en muestra de agua. En nuestro caso, utilizamos los llamados sensores bioanalíticos, que, como sabemos, un sensor químico es aquel dispositivo capaz de dar una respuesta inequívoca a un único analito presente en una muestra compleja. En el caso de los sensores bioanalíticos, nuestro elemento de reconocimiento va a ser una molécula biológica, o sea, ADN, una célula completa o una proteína, y como dije anteriormente, este va a interaccionar de manera específica con nuestro analito presente en la muestra. De esta interacción hay cambios físicos o químicos que son detectados por el traductor y traducidos a una señal eléctrica. Las ventajas que tiene el uso de este tipo de sensores es la elevada selectividad y sensibilidad, en nuestro caso principalmente por el elemento de reconocimiento, la reproducibilidad, el bajo costo de producción, tiempos cortos de análisis que son automatizables e incorporables en sistemas microscópicos y de multianálisis. Para el desarrollo de este tipo de sensores se han utilizado una amplia variedad de materiales, o sea, vidrio, polímeros o cuarzo, pero actualmente hay una tendencia a usar materiales que sean mucho más económicos. Por eso han surgido los dispositivos basados en papel, en textiles y en plásticos. En nuestro caso, utilizamos los llamados dispositivos analíticos basados en papel, los cuales tienen las ventajas que tiene el propio papel, como es el bajo costo y abundancia. Pero todos sabemos que podemos conseguir papel en cualquier lado del mundo, con diferentes porosidades, diferentes tipos. La versatilidad, que es fácil de manipular, de apilar, almacenar, transportar. Hemos enviado dispositivos por carta, hemos llevado nosotros a Buenos Aires sin tener ningún cuidado especial.
Todos conocemos el transporte activo que tiene, el transporte pasivo de fluidos que tiene por su acción capilar el papel. Esto nos lleva a que los dispositivos que desarrollamos no necesiten el uso de bombas para transportar los reactivos. ¿Saben? La propiedad de filtración del papel, que es biocompatible, a su vez es fácilmente modificable para la incorporación de biomoléculas y es desechable, reciclable y biodegradable, lo cual se enmarca dentro de la química verde. En cuanto a la fabricación, existe un montón de técnicas para la fabricación de estos dispositivos, que todas las estrategias lo que buscan es generar un contraste hidrofílico y hidrofóbico en el papel. Ahí puse algunos ejemplos, como es la fotolitografía, el uso de polimetilsiloxano, la silanización de la celulosa, la inyección por inyección de tinta, la impresión por cera. Ahí agregué origami, killing y kirigami, que en realidad se combinan con el resto de las técnicas para generar dispositivos en 3 dimensiones. Sabemos que el origami es el plegado del papel, el killing el enrotado, y el kirigami incluye el corte de papel. En nuestro caso utilizamos la impresión por cera, y en la figura se muestran algunos de los dispositivos que hemos impreso en nuestro laboratorio. En cuanto a la detección, existen bibliografía, dispositivos analíticos basados en papel acoplados a la mayoría de las técnicas analíticas que conocemos, sean colorimétricas, electroquimiluminiscencia, fluorescencia, electroquímica, quimioluminiscencia. En nuestro caso utilizamos fluorescencia, en particular fluorescencia inducida por LED, y técnicas electroquímicas como es la voltametría de onda cuadrada y la espectroscopía de impedancia electroquímica. Como dije anteriormente, el papel, la superficie es fácilmente modificable. Existen diferentes estrategias, sea por absorción física, en este caso se van a poner en juego enlaces no covalentes, como la fuerza de Van der Waals, uniones de hidrógeno. Puede ser por enlace covalente. Estas técnicas se basan principalmente en la oxidación de la celulosa del papel, ya sea por oxidación química o por oxidación plasma-oxígeno, que fue el caso que nosotros utilizamos. Luego la modificación se puede hacer por atrapamiento, que estas estrategias se basan en usar polímeros o geles de sílice, de manera tal que el nanomaterial o la biomolécula quede retenida en la superficie del papel. En nuestro caso utilizamos redes poliméricas, y la modificación en capas, en un caso particular del atrapamiento. En este caso se generan diferentes capas de polímero y el material queda retenido entre estas capas. Nosotros utilizamos diferentes nanomateriales, tanto para la modificación de la superficie del papel, como para la modificación de los electrodos. Sabemos que los nanomateriales son matrices con al menos una de sus dimensiones en el rango de unos 100 nanómetros. Como ejemplo, nosotros utilizamos el grafeno, cual fue sintetizado por nosotros a partir del método de Hammer. Utilizamos nanopartículas de sílice, estas eran comerciales y ya venían aminofuncionalizadas. Y también utilizamos materiales mesoporosos de sílice, como es la CDA15, la cual fue sintetizada, y luego la funcionalizamos en grupos amino. Dentro de las técnicas de detección, que utilizamos técnicas electroquímicas, cual sabemos que son aquellas que se basan en el comportamiento de las propiedades eléctricas de una dilución del analito cuando forma parte de una celda electroquímica. Estos métodos presentan ciertas ventajas en relación a otros métodos, como es la elevada sensibilidad, el amplio rango de linealidad, tiempos cortos de respuesta, que las medidas son específicas para un estado de oxidación particular del elemento, la instrumentación requerida es relativamente bajo costo, y su respuesta no depende de la longitud de camino óptico o de la turbidez de la muestra. Entre estas técnicas, nosotros utilizamos voltamperometría cíclica, la cual sabemos que es la primera técnica que se realiza cuando se hace un estudio electroquímico. Esto se debe a que nos da mucha información de tipo cualitativa, o sea,
los potenciales de pico, la reversibilidad de la reacción sobre el electrodo, si hay reacciones secundarias. Por eso se utiliza para la caracterización de los electrodos modificados. En esta técnica, el potencial se varía en función de tiempo de manera lineal, desde un potencial inicial a un potencial E2, o llamado potencial de cambio, porque a partir del cual se genera un barrido lineal en dirección opuesta. La respuesta que vamos a tener en la corriente con este barrido de potencial va a ser que se muestre en el voltammograma. En primer lugar, vamos a tener la generación de un pico por una corriente anoica, debido a la oxidación del elemento sobre la superficie del electrodo. Este punto corresponde al potencial de cambio, a partir del cual se comienza a barrer en dirección opuesta. Vamos a tener una corriente catódica debido a la reducción del análisis. La ecuación que relaciona la corriente de estos picos en función de la concentración de la especie es la ecuación de Radley-Dicetti. Nosotros no la utilizamos con fines cuantitativos debido a que esta técnica tiene una baja sensibilidad, pero tiene otros parámetros importantes como es el área activa del electrodo, la velocidad del barrido y el coeficiente de difusión. Y a partir de estos voltammogramas existen diferentes criterios de reversibilidad, como es la diferencia de los potenciales de pico, es decir, la separación que va a tener el pico, o a partir de la relación que haga en la corriente de pico anódico y pico catódico. Estos fue los parámetros que nosotros seguimos para ver la reversibilidad en nuestro electrodo modificado. Como técnica de cuantificación, utilizamos la voltametría de onda cuadrada de Oster-Young. En este caso, el potencial se varía en función del tiempo. Como es una onda alterna, si vamos a tener un pulso directo y uno inverso, en relación a un valor medio de potencial, y este valor medio varía de manera escalonada. En este caso, la medida se va a realizar al final de cada uno de los pulsos, por lo tanto, vamos a tener dos corrientes, una directa y una inversa, que cuando graficamos la diferencial de estas corrientes, tenemos un pico mucho más pronunciado, y la mayoría va a ser corriente faradaica, se elimina la corriente no faradaica o capacitiva, por lo tanto estas técnicas son de una elevada sensibilidad. Otra técnica utilizada en los trabajos que voy a presentar es la espectroscopía de impedancia electroquímica, que implica observar la impedancia de un sistema electroquímico en un rango de frecuencia. Es decir, que ahora lo que vamos a variar va a ser la frecuencia y vamos a ver la respuesta en la impedancia. Entonces, conocemos la ley de Ohm, la cual describe el potencial, relaciona el potencial con una corriente continua que pasa a través de una resistencia. Cuando este concepto se lo amplía a corriente alterna, es donde aparece la impedancia, que se simboliza con una letra C. Tenemos que tener en cuenta que estamos en corriente alterna, se va a tener que trabajar en coordenadas polares, pero si pasamos a un eje cartesiano complejo, se define una impedancia que va a tener una componente real, que va a estar caracterizada en la parte resistiva, y una componente imaginaria que va a caracterizar la parte reactiva. En nuestro caso no vamos a tener inductancia, así que únicamente va a ser la parte capacitiva. La forma de representar en general los valores obtenidos en la espectroscopía de impedancia electroquímica es a través del diagrama de Nesquik, el cual relaciona la componente imaginaria en función de la componente real de la impedancia. Cada uno de los puntos del diagrama corresponde a una única frecuencia. Lo negativo es que, viendo únicamente el diagrama, no podemos saber a qué frecuencia corresponde, pero sí sabemos que aumenta en este sentido. Entonces, ¿cómo trabajamos con estos diagramas? Obtenemos
el comportamiento de la impedancia de nuestro sistema, y esto se ajusta a un circuito equivalente de manera tal que podamos calcular los elementos del circuito. En particular, tenemos el circuito de Rattler, que es un modelo muy simple para que representa un electrodo inmerso en un electrolito cuando está ocurriendo una reacción de óxido-reducción. El diagrama de Rattler es el que se presenta en la figura, del cual principalmente a nosotros nos va a interesar es la resistencia a la reacción paradaica, es decir, la resistencia que nuestro electrodo ponga a la transferencia de carga. La respuesta en el diagrama de Neff para este circuito es la que se presenta como función. Está caracterizado por la zona de control de transferencia de carga, es un semicírculo que comienza en el valor de la resistencia de la solución, y si se completara sería un valor igual a la resistencia de la solución más la resistencia de la transferencia de carga. Es decir, que el diámetro de este semicírculo es la resistencia de nuestro electrodo. Entonces, vamos a ver más adelante cómo, a medida que van modificando el electrodo, cómo va aumentando o disminuyendo este diámetro del semicírculo. Y luego se aplica, se ajusta al circuito de Rattler para obtener el valor real de esta resistencia. Otras técnicas que utilizamos para la cuantificación fue la fluorescencia, pues sabemos que es un tipo particular de luminiscencia que ocurre cuando una molécula toma una estructura, vuelve a su estado fundamental, emitiendo un punto de luz luego de haber sido excitado electrónicamente. Sabemos que cuando una molécula absorbe energía, es excitada electrónicamente, existen diferentes mecanismos de desactivación, tanto no radiantes como radiantes. Si no tenemos luz en el sistema, vamos a tener la fluorescencia. En nuestro caso, utilizamos como fuente de excitación de la molécula la luz LED, la cual tiene una amplia variedad de ventajas, como es el bajo consumo de energía, tamaño pequeño, el amplio rango de efecto de trabajo, larga vida útil y estabilidad, es de bajo costo, y la disponibilidad comercial en longitudes de onda que van desde las regiones del UV hasta las regiones del IR cercano. En primer trabajo que les voy a presentar se tituló Nuevo ensayo de inmunocaptura basado en papel con detección electroquímica para la determinación cuantitativa de etilengestadiol en muestras de agua. Cuando nuestros materiales y métodos, en primer lugar realizamos la síntesis del grafeno a partir del método de Hammer, el cual es un método de una que se caracteriza por una oxidación fuerte. Lo que ocurre es que se oxidan los carbonos terminales de la estructura del grafito y luego mediante ultrasonido se produce la separación de cada una de las láminas de grafeno. Para eso se prepara una solución de grafito y nitrato de sodio en ácido sulfúrico concentrado, se llevó a 0 grados centígrados en un baño de hielo, realizó en primer lugar una primera oxidación con permanganato de potasio. Se lo dejó en estación durante 3 horas y luego se procedió a la segunda oxidación con peróxido de hidrógeno al 3%, a 30 minutos en agitación, y luego ocurrieron todos los pasos de lavado y centrifugado. En la primera etapa lo que se busca es no solo eliminar el exceso de los reactivos, sino pasar de esta solución que era francamente ácida a una pH cercano a 7. Una vez que se logra esto, el sobrenadante se elimina y del sodio se prepara una suspensión de 1 miligramo por mililitro y se lo lleva a ultrasonido durante unas 10 horas. Pasado este tiempo, se centrifugó, el sólido fue eliminado y obtuvimos la suspensión del óxido de grafeno. Esta suspensión se utilizó para la modificación del electrodo de trabajo de un electrodo impreso. A eso se colocaron 5 microlitros de esta suspensión, se lo secó bajo lámpara y se procedió a la reducción electroquímica. En este caso,
se aplicó un potencial de menos 1200 mV por 800 segundos en una solución de nitrato de sodio pH 4. Luego sí procedió a la fabricación del dispositivo analítico basado en papel. Para esto utilizamos papel de filtro, manual número 1, el primer paso, imprimió cera, un microzona de papel de un diámetro aproximado de 7 milímetros, y se le puso un tratamiento térmico. En este tratamiento lo que ocurre es que la cera impregna el papel y se genera esta barrera hidrofóbica. Luego procedió a la modificación de la superficie del papel. En primer lugar, se le puso plasma oxígeno, que lo que ocurre es la oxidación de la celulosa, deja expuestos grupos aldehídos, los cuales reaccionan de manera directa con los grupos amino de las nanopartículas de sílice funcionalizadas. Los grupos amino sobrantes fueron activados mediante el glutatialdehído, y luego se le aplicó una solución, una dilución, una acción de anticuerpos antietilenistradiol. De esta manera, el glutatialdehído intercruza el grupo amino de la nanopartícula, el grupo amino del anticuerpo, y los tenemos, y resulta una superficie con anticuerpos antietilenistradiol inmovilizados de manera covalente. Se utilizó para la cuantificación de etilenistradiol en muestras de agua. Se tomaron muestras de ríos de San Luis, Oteo de Junas, el trapiche del volcán en San Luis, y de agua de grifo. La muestra se preparó en una primera etapa con un filtrado con papel de filtro y vacío, y luego con filtro de microfibra de vidrio, y finalmente se ajusta el pH 7 con una solución Baker fosfato 0,1 molar. El procedimiento llevado a cabo siguiente: el papel modificado con los anticuerpos antietilenistradiol, luego de una etapa de bloqueo de las uniones inespecíficas con albúmina de suero bovino al 1%, se introduce en la muestra y se lo deja en aplicación durante 30 minutos. En esta etapa lo que ocurre es que los anticuerpos inmovilizados en el papel capturan el etilenistradiol que puede estar presente en la muestra. Luego el papel se retira, se lava con PVS y se lo deposita sobre un electrodo que ya estaba previamente modificado con el grafeno electroreducido. Luego se le agrega 20 microlitros del ácido sulfúrico, que lo que hace es desestabiliza la unión antígeno-anticuerpo. Entonces libera el etilenistradiol a la solución y puede ser determinado mediante voltametría de onda cuadrada de onda cuadrada estrellada. Dentro de los resultados de discusión, en primer lugar, se caracterizó el óxido de grafeno sintetizado, primero mediante SEM, en el cual podemos observar una estructura tipo escamas debido a las láminas de grafeno, y esto se confirmó mediante TEM, en el cual obtuvimos la típica imagen de mosaico, que da las láminas de grafeno, algunas más oscuras y otras más claras. Esto se debe no solo a la etapa de separación por ultrasonido, sino también al cómo se apilen las láminas en la muestra. Luego se realizó la caracterización del electrodo modificado, en primer lugar con este óxido de grafeno, que es la primera imagen SEM, y en la segunda tenemos el electrodo luego de la electroreducción. Como podemos ver, ocurre una aglomeración de las láminas en la superficie, lo que nos habla de que hay una mejor interacción entre la superficie del electrodo y este grafeno. Luego se estudió mediante EDS, como podemos observar en ambos espectros. Si comparamos la proporción de carbono-oxígeno, vemos que para el espectro del electrodo electroreducido hay la mayoría de los grupos que contenían oxígeno fueron eliminados. Esto nos confirma que la reducción se llevó a cabo.
Luego realizamos la caracterización electroquímica, en primer lugar por voltamperometría cíclica, utilizando una solución ferroferricianuro. En color negro tenemos el electrodo sin modificar, y en color rojo el electrodo modificado con el grafeno reducido. Como podemos ver, hubo un aumento considerable de la corriente, y a su vez no hubo pérdida de la reversibilidad. A este electrodo se le realizó un estudio del efecto de la velocidad, de la variación de la velocidad de barrido entre 20 y 300 mV por segundo. De estos voltamogramas obtuvimos los valores de las corrientes, tanto anódicas como catódicas, y las graficamos en función de la velocidad de barrido a la 1 metro. Como podemos ver, el comportamiento de estas dos corrientes es lineal, lo cual nos habla de que es un proceso rápido y que está controlado por difusión, y a su vez utilizamos las pendientes de esta recta para, por la ecuación de Rayleigh y Celsius, calcular el área activa del electrodo, y este resultó ser unas 35 veces mayor que la del electrodo sin modificar. Luego se estudió la concentración de grafeno con la cual se modificaban estos electrodos. En ambos voltamogramas, el color negro corresponde al electrodo sin modificar. En primer lugar, modificamos con grafeno suspensiones que iban desde 0,01 miligramos por mililitro a 0,1 miligramos por mililitro, y observamos cómo aumentaba la corriente a medida que aumentaba la concentración de grafeno, pero si usábamos concentraciones mayores, probamos hasta 1 miligramo por mililitro, ocurría una pasivación del electrón. Esto también fue confirmado siguiendo dos parámetros: el área activa de cada uno de estos electrodos y la reversibilidad, vista como la relación de las corrientes de pico anódica y catódica. Y vimos que para la concentración de grafeno en 0,1 miligramos por mililitro teníamos un máximo en el área activa del electrodo, y para concentraciones mayores había una pérdida brusca de la reversibilidad. Por eso utilizamos como valor óptimo el 0,1 miligramos por mililitro. Una vez que se caracterizó el electrodo modificado, se estudió el comportamiento del etilenoestradiol sobre este electrodo. En primer lugar, se realizó por voltamperometría cíclica, utilizando un estándar concentrado de etilenoestradiol en ácido sulfúrico, y como podemos ver, el color negro es el voltamograma para el electrodo sin modificar y el rojo el modificado, lo cual nos muestra que hay un aumento de la corriente, lo cual también fue confirmado cuando el estudio se realizó por voltametría de onda cuadrada estrellana. De la misma manera, en rojo tenemos la corriente obtenida con un electrodo modificado con el grafeno reducido, lo cual vemos que es mucho mayor para el que del electrodo sin modificar. Esto nos dice que estamos mejorando la sensibilidad de nuestro método. Una vez que se caracterizó el electrodo, se hizo la caracterización del papel, de la microzona del papel. En la imagen SEM podemos ver las fibras de papel con las nanopartículas en su superficie, lo cual también fue confirmado por el estudio elemental por EDS, en lo cual el primer espectro corresponde a un papel limpio y el segundo espectro a uno modificado con las partículas de sílice, y vemos que aparece el pico característico a unos 74 kV. Y luego se estudió el efecto de amplificación por la incorporación de estas nanopartículas de sílice utilizando tres papeles. El primer papel se modificó con peroxidasa de rábano picante por simple absorción. En el segundo papel estaba tratado con plasma, esto quiere decir que la enzima en este caso va a estar covalentemente unida a la superficie del papel, y en un tercer papel se incorporaron además las nanopartículas de sílice. Luego se midió la respuesta enzimática para una solución de la 10-acetil hidroxigenoxacina con peróxido de hidrógeno,
por fluorescencia inducida por LED. Y si comparamos los valores obtenidos para los papeles que tenían las nanopartículas de sílice en comparación con estaban simplemente absorbidas, tuvimos un aumento de la señal de unos 125%, lo cual nos habla de que seguimos mejorando la sensibilidad del método. Esto también lo comprobamos utilizando en este caso todo el esquema de la determinación que les expliqué al principio para una solución estándar de etinilestradiol, utilizando dos papeles. Uno que tenía los anticuerpos anti-etinilestradiol covalentemente unidos y otro que tenía además las nanopartículas de sílice. Como podemos ver en color rojo, el uso de estas nanopartículas nos está mejorando la sensibilidad de la determinación de etinilestradiol. Luego, a su vez, también se hizo un estudio de interferencia de matriz, utilizando el ácido húmico como modelo de carbono disuelto en agua. Este se agregó a los estándares de etinilestradiol entre 0 y 20 miligramos por litro. Y como podemos ver en las curvas de calibrado obtenidas, no hubo diferencias significativas en los valores de la corriente debido a la adición del ácido húmico. Para este método se obtuvo la curva de calibrado entre 0 y 120 nanogramos por litro con un límite de detección de 0,1 nanogramos por litro. La selectividad, en este caso, no la estudiamos nosotros debido a que estos anticuerpos nos fueron donados por el grupo de Schneider, los cuales estudiaron la reactividad cruzada de anitisuero para estrona, estradiol y diferentes conjugaciones en la posición 17 del anillo y observaron una baja reactividad cruzada. Nosotros sí estudiamos la precisión, utilizando estándares de 5, 60 y 120 nanogramos por litro, realizando 6 medidas en un día para calcular el coeficiente de variación intraensayo, y esto se repitió 3 días para calcular el coeficiente de variación interensayo. Como se puede observar en la tabla, los valores intraensayos fueron menores a un 4,7% y los interensayos menores a 5,1%. Después nos habla que es un método con una buena precisión. Luego se realizó la determinación de etinilestradiol en reales y enriquecidas con 5 y 10 nanogramos por litro para así calcular el valor de recuperación. Los valores obtenidos variaron entre el 97% y 104%, lo cual nos habla de que tenemos un método con una buena exactitud. Luego, los valores obtenidos con el método propuesto se compararon con un ensayo espectrofotométrico desarrollado por Schneider. Se utilizó este método debido a que actualmente no existe un método comercial para la determinación de etinilestradiol. Como podemos ver, los resultados obtenidos, ambos métodos fueron comparables. Como conclusión de este primer trabajo, podemos decir que se desarrolló un nuevo método de ensayo de inmunocaptura basado en papel para la determinación de etinilestradiol en muestras de agua de río. El método desarrollado combina la especificidad de la unión inmunoquímica y la sensibilidad inherente de la voltametría de onda cuadrada, a su vez con las ventajas del uso de dispositivos analíticos basados en papel. La incorporación de las nanopartículas de sílice como soporte de bioafinidad aumentó el área activa. Además, la modificación del electrodo de trabajo con grafeno mejoró la sensibilidad del método. Se obtuvo un dispositivo de alta sensibilidad, corto tiempo de análisis, fácil uso y bajo costo. Este ensayo de inmunocaptura en papel propuesto también puede utilizarse como una plataforma de inmunoensayos de propósito general con posible aplicación para monitorear otros medicamentos y contaminantes emergentes en muestras ambientales. Este trabajo se publicó en Analytical Chemistry. Segundo trabajo que les presento hoy
se tituló Cuantificación de ethilenestradiol en fuentes de agua potable mediante un inmunosensor fluorescente basado en papel. En este caso, vamos a usar un inmunosensor, es decir, que nuestro bioreceptor va a ser un inmunoreactivo, y el método de determinación va a ser por medio de un enzima inmunoanálisis, en nuestro caso heterogéneo y de tipo competitivo. Es decir, que nuestro analito, nuestro ethilenestradiol, va a competir con las uniones de los anticuerpos con un conjugado enzimático. En nuestro caso va a ser un ethilenestradiol marcado con peroxidasa. De esta forma, la señal obtenida es inversamente proporcional a la concentración. En este trabajo utilizamos para la modificación de la superficie de papel materiales mesoporosos, pues sabemos que son aquellos que tienen un diámetro de poro entre 2 y 50 nanómetros, tienen características como su porosidad organizada, superficie específica elevada, tamaño de la forma y simetría son controlables, la alta densidad de funciones son materiales favoritos. Para la síntesis de estos materiales utilizamos la ruta Sol-Gel, cual se basa a partir de un precursor inorgánico, el cual va a sufrir reacciones de hidrólisis y condensación, mientras ocurre el autoensamblado de una molécula de surfactante. Tiene que haber una buena interacción entre las micelas y el óxido en formación, para así obtener el óxido mesoestructurado, y luego, con la eliminación del molde, ya sea por calcinación o el uso de solventes, obtener el óxido mesoporoso. En nuestro caso utilizamos óxido mesoporoso de sílice, en particular la serie 15, la cual tiene una estructura ordenada, poros hexagonales, el diámetro del poro va entre 6 y 10 nanómetros, y un área superficial entre 500 y 1000 metros cuadrados por gramo. Estos materiales tienen características de que dejan expuestos grupos oxidrilos, los cuales son fácilmente modificables. Dentro de los materiales métodos, en primer lugar realizamos la síntesis, la serie 15, utilizando como precursor el tetraetil ortosilicato y como surfactante el P123. La síntesis fue catalizada en medio ácido. En primer lugar se dejó a 35 grados con agitación durante 20 horas y luego 24 horas a 90 grados centígrados para obtener la formación del gel, el cual luego se lavó, se secó 3 horas a 60 grados centígrados y se calcinó para eliminar el surfactante con una rampa de temperatura de 1 grado por minuto, y luego se lo dejó a 500 grados durante 6 horas. Una vez que obtuvimos nuestro material mesoporoso, lo funcionalizamos con grupos aminos, utilizando el aminotrioxicilano, el medio tolueno. Lo dejamos reaccionar durante 24 horas a 25 grados centígrados para obtener la funcionalización. Luego se filtra al vacío, se hicieron lavados sucesivos de tolueno y etanol, un tratamiento térmico de 24 horas a 60 grados en estufa, y luego la funcionalización se estabilizó a 130 grados centígrados durante 48 horas. Luego se realizó la fabricación del dispositivo analítico basado en papel. La primera etapa es igual que en el trabajo anterior, con la única diferencia que el diámetro de la microzona en este caso fue de 5 milímetros. Luego se procedió a la modificación del papel. En este caso utilizamos la técnica de atrapamiento y como polímero el polivinilalcohol. Obtuvimos una suspensión de PVA con la serie 15 funcionalizada, se dispuso sobre el papel y se le adicionó una solución de glutaraaldehído medio ácido y acetona. En este paso lo que ocurre es el entrecruzamiento del polímero para tener una mejor retención del material en la superficie del papel. Luego sí, los grupos aminos se activan con glutaraaldehído pH 10 y se le adicionó la
suspensión de anticuerpos antietilenglicol para obtenerlos covalentemente unidos en la superficie del papel. Para la determinación de etilenglicol se tomaron muestras de agua del río, de Potrero Funes y Trapiche, agua de Grifo, de San Luis y de Potrero Funes, y agua embotellada. La preparación de la muestra, la primera etapa, es igual que en el trabajo anterior, una etapa de filtrado con papel de filtro y luego con filtros de microfibra de vidrio. Se ajustó el pH a pH 7 con solución bajo fosfato, y finalmente en este caso se le adicionó el conjugado enzimático, que como dije era el etilenglicol marcado con peroxidasa de aromatizante, tanto a los estándares de la muestra en una concentración fija, de manera de obtener una dilución final de 1 en 10.000. Entonces, en este caso, el papel, luego de haber bloqueado las uniones inespecíficas con albúmina de hemoglobina al 1%, se lo dispuso dentro de la muestra, se lo dejó en agitación. Lo que ocurre en esta etapa es que tanto el etilenglicol, que puede estar presente en la muestra, va a competir con el marcado con la peroxidasa por las uniones del anticuerpo. Una vez se deja en agitación 10 minutos, luego se retira, lo lavamos con PVS y se le adicionó el sustrato fluorescente, el cual era una solución de la dietilhidroxifenoxacina con peróxido de hidrógeno. Sabemos que la peroxidasa va a reducir el peróxido de agua y de esto va a resultar la resortina altamente fluorescente, la cual fue medida por fluorescencia inducida por LED con una longitud de excitación de 525 nanómetros y de emisión de 580 nanómetros. Dentro de los resultados de discusión, en primer lugar se caracterizó la CD15 sintetizada. Como podemos observar en la micrografía de seno, tenemos partículas de entre aproximadamente 500 nanómetros por 400 nanómetros. Se puede observar un ordenamiento nanométrico debido a los canales, los cuales fueron comprobados mediante el TEM. Luego se obtuvo las isotermas por absorción y desorción de nitrógeno. En color negro tenemos la obtenida para la CD15 y en azul la obtenida para la funcionalizada con grupos amino. Como podemos ver, para ambos materiales obtuvimos una isoterma tipo 4, la cual es característica de materiales mesoporosos, con una estéresis tipo A, lo cual nos habla de que son canales tubulares abiertos a ambos lados. Estos valores se utilizaron para calcular el diámetro, la distribución del poro, y tuvimos un diámetro medio y se calculó el área superficial B, y en la tabla podemos ver cómo hubo una disminución de estos dos parámetros al modificarlos con los grupos amigos. Luego se hizo el estudio por STIR. En ambos materiales tuvimos las bandas características de una estructura silicio-oxígeno-silicio. En particular, la banda correspondiente a una unión silicio-oxígeno-hidrógeno aparecía como un pico para la CD15 y luego aparece como un hombro para la modificada, lo cual nos habla que la mayoría de estos grupos fueron eliminados debido a la funcionalización, y a su vez aparece a 1560 centímetros menos 1 la flexión asimétrica de la unión nitrógeno-hidrógeno para la CD15 modificada con los grupos amino. Luego se realizó la caracterización de la superficie del papel, modificada con este material mesoporoso. Podemos observar las fibras con el material en su superficie. La modificación también fue comprobada por EDS, en el cual vemos que aparece el pico característico de silicio a 1,74 kV/h. Luego también se realizó un efecto de la amplificación por el uso del material mesoporoso.
De la misma manera que antes, se modificaron 3 papeles con peroxidasa de rábano picado. El primer papel de enzima por simple absorción, el segundo papel estaba tratado con plasma para una unión covalente de la enzima al papel, y según el tercero con la incorporación de la CDA15. Se midió la respuesta enzimática con una solución de la 10-acetilhidroxifenoxicina con el peróxido de hidrógeno. Los resultados obtenidos por fluorescencia inducida por LED pudieron comprobar que existe un aumento considerable de la señal al incorporar el nanomaterial en el papel. Luego se optimizaron algunos parámetros, como fue la concentración de anticuerpos, medimos la fluorescencia final obtenida para papeles modificados con diluciones que iban desde 1 en 50 a 1 en 2500, y como podemos observar, para el estándar más diluido, que nos va a dar mayor fluorescencia, a partir de la dilución 1 en 100 tenemos diferencias del valor de fluorescencia medido, por lo tanto se utilizó ese valor como óptimo, y luego también se optimizó el tiempo de reacción. En este caso damos tiempo de reacción al tiempo que transcurre desde que agregamos el sustrato fluorescente y la medida del valor de fluorescencia obtenido. Como podemos ver en la gráfica, para el estándar más diluido, a partir de los 5 minutos ya no hubo variación grande en la fluorescencia obtenida, por lo tanto se utilizó este valor como valor óptimo. Para este método se obtuvo la curva de calibrado, que se muestra entre 0 y 100 nanogramos por litro, con un límite de detección de 0,05 nanogramos por litro. Se estudió la precisión con estándares de 5, 50 y 100 nanogramos por litro, realizando 5 medidas en un día para obtener el valor intensazo y repitiéndose durante 3 días para obtener el valor de coeficiente de variación interensado. Como podemos observar, los valores intensados fueron menores a 4,4% y de interensado menores a 5,8%, lo cual nos va a ver que es un método con una buena precisión. Luego se realizó la determinación de tinestradiol en muestras reales y enriquecidas con 5 y 10 nanogramos por litro para calcular el valor de recuperación, y estos variaron entre un 98,5% y un 103,4%, lo cual nos habla de que es un método con una buena exactitud. Luego obtuvimos la curva de correlación para este inmunosensor desarrollado y el ELISA efecto fotométrico de Schneider, y nos dio un valor dependiente cercano a 1, lo cual nos habla de que hay una buena correlación entre estos dos métodos. Como conclusiones de este trabajo, voy a decir que se desarrolló una plataforma novedosa basada en papel para un enzima inmunoanálisis de tipo competitivo, que se aplicó para la determinación cuantitativa de tinestradiol en muestras de agua. El inmunosensor fluorescente basado en papel desarrollado combina la especificidad de la unión inmunoquímica, el aumento de la superficie debido a la incorporación de la CDA15 aminofuncionalizada y la alta sensibilidad de los métodos de detección de fluorescencia. Tenemos las ventajas inherentes de los dispositivos analíticos basados en papel que permitieron obtener dispositivos desechables, fáciles de aplicar y de bajo costo. Y de acuerdo a los resultados obtenidos, nuestro sensor fluorescente basado en papel logró una cuantificación selectiva de tinestradiol en muestras reales con buena precisión, exactitud y límite de detección. Este trabajo fue publicado en Microchemical Journal. Y finalmente, este trabajo que se tituló Desarrollo de un sensor para la detección de tinestradiol basado en espectroscopía de impedancia electroquímica.
dentro de los materiales y métodos. En primer lugar, realizamos la modificación de un electrodo impreso. En este caso, los electrodos fueron donados por el doctor Battaglini. Su electrodo de trabajo fue modificado con grafeno, el cual fue sintetizado de la misma manera que expliqué para el primer trabajo. Se le colocaron 5 microlitros de esta suspensión y se lo dejó secar bajo lámpara, y luego se realizó la reducción electroquímica. En este caso, la reducción se llevó a cabo en una suspensión 1 a 1 de esta solución de grafeno y nitrato de sodio pH 4. Y se realizó por voltamperometría cíclica con ciclos que iban entre 0 y menos 1,5 volt. Esto nos permitió obtener un área superficial mucho más rugosa y elevada que para la reducción que realizamos en el primer trabajo. Una vez que modificamos la superficie del electrodo de trabajo con grafeno, le damos una estructura porosa de oro, utilizando en solución de tetracloroáurico, en ácido sulfúrico, y aplicando un potencial de menos 4 volt por 130 segundos. Esta técnica se denomina plantilla dinámica de burbujas de hidrógeno, porque lo que ocurre es que a medida que se generan las burbujas de hidrógeno en la superficie del electrodo, el oro se va reduciendo y depositando, lo cual nos permite obtener una estructura porosa. Este oro se utilizó a su vez para inmovilizar de manera covalente los anticuerpos antietililestadiol. Para ello se modificó en primer lugar con ácido lipoico, el cual desfrescó estos grupos carboxílicos, los cuales se activaron mediante vía carbadimida succinimida, los cuales nos permiten obtener, sabemos, un buen grupo saliente y un carbono que queda activo para un ataque nucleofílico. En este caso lo va a realizar los grupos aminos presentes en los anticuerpos, y de esta manera vamos a tener el anticuerpo antietililestadiol unido de manera covalente a la superficie del electrodo. Luego se realizó para la determinación de etililestadiol en aguas del río San Luis, Trapito y Potrero Funes, agua del grifo y agua embotellada. La preparación de la muestra es exactamente igual que el primer trabajo, filtrado en papel de filtro y luego por filtro de microfibra de vidrio, y se ajustó el pH a pH 7 con solución fosfato 0,1 El esquema de la determinación en este caso es el electrodo, luego de que se bloquearon las uniones específicas con albúmina de suero bovino, se introdujo en la muestra. Se lo dejó en aceptación para que ocurra la captura por parte de los anticuerpos del etililestadiol que puede estar presente en la muestra. Luego el electrodo se retiró, se lavó con PVS y se le adicionó una solución de ferroferricianuro 4 milimolar para poder realizar las medidas de espectroscopía de impedancia electroquímica. Dentro de los resultados de discusión, en primer lugar, se caracterizó el electrodo modificado. Podemos ver en la primera imagen SEM la superficie del electrodo con el grafeno electroreducido, y en la segunda imagen únicamente el electrodo modificado con el oro por este método. Si en la siguiente imagen ya tenemos un electrodo modificado tanto con el grafeno electroreducido y la estructura de oro. Como se puede apreciar en la figura, es una superficie altamente rugosa, la cual presenta algunos huecos tipo poro. La modificación también fue caracterizada por EDS, en la cual podemos ver que aparecieron los picos característicos para carbono y los dos de oro. Luego se realizó la caracterización por voltamperometría cíclica, utilizando una solución ferroferricianuro 4 milimolar. Color negro tenemos el electrodo sin modificar, y en rojo el modificado con la estructura
tanto del grafeno con el oro. Como podemos ver, hubo un aumento considerable de la corriente, lo cual nos va a llevar, como vamos a ver más adelante, a una disminución de la resistencia que tiene nuestro electrodo. A este electrodo se le realizó un estudio de la variación de la velocidad de barrido entre 50 y 300 milivolts por segundo. Se graficaron tanto las corrientes anódicas como catódicas en función de la velocidad de barrido al medio. Tuvimos un comportamiento lineal, lo cual nos habla de que el proceso en este electrodo modificado sigue siendo rápido y controlado por difusión. Las pendientes de estas rectas se utilizaron por la ecuación de Rayleigh-Cepheid para el cálculo del área activa, y en este caso resultó ser aproximadamente 47 veces mayor que el área del electrodo sin modificar. Luego se realizó la caracterización por espectroscopía de impedancia electroquímica. Color negro podemos ver el diagrama obtenido para el electrodo sin modificar. Si ampliamos la figura para valores de frecuencia más altos, en color rojo tenemos la impedancia obtenida para el electrodo modificado con grafeno, que calculando las resistencias y comparándola con la del electrodo sin modificar, tuvimos una reducción de unas 17 veces de la resistencia, y cuando realizamos las medidas de impedancia para el electrodo modificado con el grafeno y la estructura porosa de oro, apareció un segundo semicírculo, lo cual condice con lo estudiado en bibliografía para electrodos que tienen en su superficie un film poroso. Luego se optimizaron algunos parámetros, como fue la concentración de anticuerpos, el cual vimos que modificando el electrodo con diferentes diluciones de anticuerpos, a partir de la dilución 1 en 100, no hay variación de la resistencia, entonces utilizamos ese valor para la modificación, y luego se estudió el tiempo de incubación del electrodo en la muestra, y como podemos ver en la gráfica, para el estándar más concentrado, a partir de los 30 minutos ya no había una variación de la resistencia, por lo tanto se utilizó ese valor como valor óptimo. En la siguiente figura les muestro los diagramas de Liquid para cada una de las etapas que les mencioné. En color negro tenemos la del electrodo modificado con el grafeno y la estructura de oro. En color rojo tenemos luego de la inmovilización covalente de los anticuerpos. En color verde, luego de la etapa de bloqueo, y de bloqueo de las uniones inespecíficas, y en azul el valor obtenido del diagrama luego de haber estado 30 minutos en una solución estándar de química estadial. Entonces lo que nosotros realizamos fue calcular a partir de estos diagramas de Nesquik la resistencia de cada uno de los electrodos, y luego graficar el valor obtenido para el electrodo con el metilestadio capsulado menos el valor obtenido para el electrodo luego de la etapa de bloqueo. De esta forma pudimos obtener una curva de calibrado entre 0 y 100 nanogramos por litro, con un límite de detección de 1,5 nanogramos por litro. Se realizó el estudio de precisión con los estándares de 5, 100 y 100 nanogramos por litro. Se realizaron 5 medidas en un día, que se repitió durante 3 días. Los valores intrensados obtenidos fueron menores a 4,2%, y coeficiente de variación interensayo fueron menores, aproximadamente 5,1%, lo cual nos habla que es un método preciso. Luego se realizó el estudio de la determinación de etilenglicol en muestras naturales y enriquecidas con 5 y 10 nanogramos por litro para calcular el valor de recuperación, el cual varió entre 98,1 y 104,6%, lo cual nos habla de que es un método
con una buena exactitud. Y luego se relacionó este método desarrollado por medio de la impedancia con el Elevisa espectrofotométrico de Schneider. En este caso, estudiamos a partir de la región elíptica de confianza conjunta y podemos ver que el valor ideal de ordenador de origen 0 y pendiente 1 está incluida dentro de la elipse, lo cual nos habla de que ambos métodos se correlacionan estadísticamente para la predicción de la concentración de tinilestradiol en las muestras. Como conclusión de este trabajo, podemos decir que se desarrolló un novedoso inmunosensor para la determinación cuantitativa de tinilestradiol en muestras de agua, utilizando la espectroscopia de impedancia electroquímica como técnica de detección. El inmunosensor desarrollado presentó la ventaja de no depender de la amplificación enzimática o de la competencia entre inmunoreactantes para cuantificar el analito. El uso de grafeno electroreducido y la electrodeposición de oro sobre el electrodo de trabajo permitió tener una gran superficie activa que llevó a una elevada conductividad y baja resistencia, mejorando la sensibilidad del sistema. La estructura porosa, compuesta por nanopartículas de oro, proporcionó una buena superficie para la inmovilización de anticuerpos, permitiendo aprovechar la especificidad de la interacción antígeno-anticuerpo. Por lo tanto, se obtuvo una metodología de alta sensibilidad y selectividad, de fácil aplicación en muestras reales y con gran versatilidad, pudiendo ser aplicado a otros inmunoensayos. Como conclusiones generales, podemos decir que en el presente trabajo de tesis doctoral se diseñaron y desarrollaron sensores bioanalíticos novedosos que incorporaron materiales nanoestructurados sobre papel y electrodos serigrafiados para ser aplicados a la determinación de contaminantes del contaminante emergente tinilestradiol en muestras de agua. En este cuadro resumo los tres métodos desarrollados. El primero, el ensayo de inmunocapturados en papel, con detección por voltametría de onda cuadrada de Australian. El segundo, el inmunosensor con detección por fluorescencia inducida por LED. Y el tercero, el inmunosensor con detección con espectroscopía de impedancia electroquímica. En el primer trabajo se utilizó la modificación de papel por nanopartículas de sílice y se modificó el electrodo con grafeno y logró un límite de detección de 0,1 nanogramos por litro. En el segundo trabajo se modificó el papel con serie 15 aminofuncionalizada y se obtuvo un mejor límite de detección. No solo se debe a que la fluorescencia inducida por LED tiene una elevada sensibilidad, sino que en este trabajo tenemos a su vez que sumar la amplificación enzimática dada por el enzimoinmunoanálisis. Y en el tercer trabajo, el electrodo se modificó tanto con grafeno como el primero y con una estructura porosa de oro. Este trabajo fue el que obtuvo el mayor límite de detección. No solo se debe a que la técnica utilizada no es tan sensible como las otras, sí, pero sigue siendo un valor, sigue estando dentro del rango de lo que nosotros necesitamos para determinar el tinilestradiol en muestras de agua. Por lo tanto, los dispositivos que desarrollaron mostraron excelente selectividad basada en la elevada especificidad de la interacción antígeno-anticuerpo en la determinación de tinilestradiol, el uso de nanomateriales como soporte para la inmovilización de anticuerpos anti-tinilestradiol o para la modificación de los electrodos de láminas impresas, generó un aumento considerable de la sensibilidad de los dispositivos debido al incremento del área activa y a la amplificación de las señales obtenidas. Las técnicas de detección electroquímica y fluorescencia inducida por LED, a las cuales fueron acoplados los dispositivos desarrollados, permitieron arribar a sistemas miniaturizales de análisis sensibles, precisos y exactos. El diseño de dispositivos analíticos basados en papel permitió obtener inmunosensores de cualificación
económica, de fácil uso, de tiempo corto de respuesta, y los mismos ofrecen la ventaja de ser desechables y biodegradables. Las metodologías de ensayo de monocaptura en papel y el inmunosensor acoplado a espectroscopía y impedancia citoquímica presentaron las ventajas de no depender de la amplificación enzimática ni de la competencia inmunofactantes para la cuantificación. Por lo tanto, eran dispositivos en que la intervención manual únicamente era en pasos sencillos, posibilitando llevar a cabo el análisis en tiempos cortos y ser aplicados en sí. Por lo tanto, en este trabajo de tesis se obtuvieron de manera exitosa 3 metodologías alternativas utilizadas tradicionalmente en el análisis químico, constituyendo un novedoso aporte en la determinación de nuevos contaminantes presentes en los ecosistemas acuáticos y fuentes de agua destinados al consumo humano. Además, los dispositivos desarrollados presentan la ventaja de poder ser utilizados en diversos ámbitos, donde podrían contribuir de manera significativa a la realización de análisis rápidos, sensibles, específicos y confiables. A su vez, durante el desarrollo de este doctorado se publicaron otros trabajos. En este caso fue un inmunosensor para fibrosis quística. Se colaboró en el trabajo de otros compañeros, como este también es un inmunosensor para la cuantificación de anticuerpos anti-toxoplasma gondii. Este segundo trabajo es un estudio comparativo de modificaciones de papel. Se realizaron presentaciones en congresos nacionales y en congresos internacionales. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Luz. Vamos a proceder a las preguntas del jurado. Doctor Battaglini, si quiere hacer las preguntas a María Luz, lo escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bárbaro. Excelente trabajo, muy completo. Es muy bueno que hayas trabajado con distintas técnicas analíticas. O sea, me parece bárbaro que pases por la fluorescencia como por la electroquímica, porque para el desarrollo de sensores son dos técnicas fundamentales. Y desde el punto de vista de la electroquímica me alegra que hayas conseguido límites de detección tan buenos para los métodos electroquímicos como para los fluorescentes. Con el ánimo de un poco de profundizar y tal vez de debatir un poco, yo lo que veo cuando trabajas con el electrodo de papel son dos cosas. Perdón, con el ensayo en papel y después detectás por fluorescencia, por electroquímica, son dos cosas. Una es la modificación tanto con las partículas con grupos aminos como las otras partículas con silicio. Cuando vos comparás, yo lo tengo acá en la tesis para... la figura 2.9, que es la electroquímica, la comparación electroquímica, que comparás absorción, plasma y las nanopartículas. Yo no veo una notable diferencia entre modificar solo el plasma y modificar con las nanopartículas, porque eso te agrega un paso y el incremento fue un 20%. ¿Entendí bien eso? O sea, eso es gusto de cada uno, ¿no? Pero ¿entendí bien que es así, que es ese aumento? Sí. Comparado únicamente con la enzima inmovilizada covalentemente y planteamos que tenemos un aumento, si bien si lo comparamos con las enzimas unidas covalentemente no es tanto como para el caso de absorción, que claramente tenemos mucha pérdida en los lavados. Sí, ahí sí, no cabe duda. Sí, pero... Sí, dale. No,
Todo suma, ya sé. Claro, sí, suma. Todo suma. No, porque capaz que el límite de detección te lo da otra cosa y no el hecho de poner o no poner la nanopartícula. A eso voy. Y capaz que haciendo eso. Y la otra pregunta que tengo es, probás, vos, capaz que entendí mal por el dibujito, pero en el dibujito, en el esquema que vos usás para mostrar cómo haces el ensayo, parece que pones el papel donde se hace el ensayo en un Erlenmeyer con la muestra y agitás un tiempo. ¿Cuánto volumen de muestra estás usando ahí? Depende del trabajo. El primero sí fue un volumen mayor, porque teníamos esa etapa de preconcentración. Ahora no me acuerdo los valores exactos, pero Estamos hablando de hace 5 años atrás. El primer trabajo sí fue el que tuvo mayor volumen. No sé si no, está bien, pero lo que voy es en el orden de los mililitros. Sí. No, En los 3 trabajos estoy en el orden de los mililitros. Sí, en el primero usé más. Sí, por ahí el dibujo no fue el mejor. No, pero la pregunta va a esto. ¿Qué pasa si probás con una gotita arriba del papel? ¿Qué pasa? ¿Cuál es probaste o directamente fuiste a ese método para preconcentrar y estabas segura que sacabas la mayor información posible? ¿Trataste de optimizar eso, de usar menos volumen? Sí, el tema es ese, que tenemos que considerar que estamos en el orden de los nanogramos por litro. Entonces, al agregar el papel a la muestra, teníamos esa preconcentración que queríamos. No era suficiente, todas las muestras los trabajos que hice de la determinación de tineo estadiol en el electrodo eran todos con soluciones concentradas. No lo veíamos directamente. Porque hay que tener en cuenta que yo pasé, por ejemplo, en el primer trabajo, desde el orden de los mililitros a 20 microlitros, que fue lo que yo coloqué de ácido sulfúrico. Entonces yo fui concentrando y de esa forma yo podía ver mejor el pico, porque directamente con el agua no me daba la sensibilidad como para verlo. Está bien. No sé si Germán quiere agregar algo. El punto es este, o sea, cuando uno trabaja con muestras como agua de río, todo bien, pero si uno quisiera trabajar con una gota con sangre, está medio limitado ahí, si tiene que trabajar con un volumen grande, ¿no? Digamos, Sí. Es un compromiso esto, o sea, la aplicación pasa a ser más a medio ambiente, que es la que vos presentaste, obviamente. Sí, vale, sí. Sí, perdón que interrumpa, pero sí, con el tineo estadiol en el grupo se viene trabajando en el 2008, hicimos muchas pruebas con distintas plataformas sobre determinarlo directo en agua. Y no hay forma de verlo porque es muy baja la concentración y el ruido de fondo es mayor que lo que vemos. Lo que sí optimizamos con luz fue diferentes volúmenes, sí, pero siempre partíamos de 20 mililitros para arriba. Hemos llegado, en los primeros trabajos que trabajábamos con 200 mililitros, que hacíamos una inmunocaptura magnética en ese momento. No, está perfecto. Nosotros también hicimos ahora un trabajo con agua de río y también usamos 10 mililitros de muestra, porque total, claro, el agua de río sobra. O sea, pero lo que quería era un poco discutir esto de un poco todo bien, pero la técnica tiene sus limitaciones y es bueno que ella como tesista y como persona que se está formando profesionalmente en esto, entienda las limitaciones y los beneficios de cada caso. Y ¿qué más quería? Había otra cosa más. Y en el caso de impedancia, ¿cómo superconcentraste la muestra? Eso no me quedó claro.
Eso también lo dejé en agitación en la muestra, esa era una muestra muy chica, y por eso también tuvo un límite de detección mucho mayor. No, Sí, pero no tenemos tanta preconcentración como en el primer trabajo. está bien, pero es una orden de magnitud en cosas que están en el nanogramo, tan mal no está. O sea, no es que tenga mi corazoncito por la electroquímica, pero tan mal no está. Está muy bien. Y una cosa que no entendí tampoco, y me quedó medio... ¿Por qué cuando haces las voltametrías cíclicas de los últimos electrodos que después usaste para impedancia, vos ahí cuando probás si tenés una señal electroquímica, reversible, menos reversible, usaste cianuro también, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué te dieron los picos más separados? No te dio muy reversible que digamos eso. Te dio, o sea, lo ves bien, pero no es lo mismo. Entonces, eso sí, ¿a qué se lo atribuís vos? ¿A qué sospechás? Yo sospecho que fue la concentración de ferroferricianuro, porque es así, cuando se trabaja, yo estuve estudiando un poco, cuando para realizar los estudios de espectroscopía e impedancia electroquímica utilizan soluciones concentradas de ferroferricianuro. La mayoría de los trabajos utilizan 10 milimolar. Si yo hacía la voltametría cíclica con 10 milimolar y me daba un pico en cada extremo más o menos. Entonces yo fui bajando más o menos en que me diera bien, que yo pudiese ajustar los diagramas de Newitt y a su vez me dieran unos voltametros más o menos más lindos, digamos. Yo se lo atribuyo a la concentración, que en este caso yo fui bajando y terminé usando un 4 milimolar. ¿Y qué usabas de electrolito soporte ahí? Todas las soluciones están con cloruro de sodio. ¿Y en qué concentración? ¿Te acordás? Y creo que 10 veces más. Y bueno, eso es poco. El problema con la guita es que probablemente tengas que la superficie está cargada o algo así. Yo creo que debe pasar por ahí, porque la verdad me llamó la atención, pero está muy bien. O sea, igual pues, si aparece el pico de oxidación y reducción es suficiente. Ya está, eso sirve. No, y lo me pareció también muy interesante lo del grafeno. Ese es un método muy sencillo el que tenés para poder absorberlo sobre la superficie. O sea, reducís con este nitrato y ahí se te quedan absorbidos y eso es bastante estable. Sí, sí. Sí, hemos probado diferentes formas de modificar electrodos y algunas técnicas se nos caía el grafeno en el medio de la medida, pero esas dos que usamos, que fueron una de las últimas, después, bueno, no estoy trabajando solo en esto, con mis compañeros que probamos, pues esas técnicas la verdad que se mantienen incluso en el último trabajo, que yo el electrodo lo dejaba en agitación. En el shaker nunca tuve problema ni pérdida de nada. Está bueno, es muy, muy interesante. Bueno, para mí está muy bien, la verdad que te felicito. Bueno, gracias. Bueno, le paso la palabra a la doctora Soledad Ceruti para que realice sus preguntas. Buenas tardes, Luz. Primero que todo, felicitarte por tu excelente exposición. Realmente fue muy clara a lo largo de todos los desarrollos que has realizado, que son realmente muy novedosos, y has demostrado conceptualmente cómo es el proceder desde el diseño, la optimización de todos los parámetros relacionados y la aplicación con el logro de cifras de mérito realmente importantes y excelentes, ¿no? Para la determinación de este compuesto que es el etinil estradiol. Lo mismo me ocurrió con el ejemplar de tu tesis. La lectura fue muy fácil de seguir y realmente un gusto ver la evolución, desarrollo. He tenido la suerte y la posibilidad de ser parte de tu seguimiento en la tesis doctoral, así que
realmente me ha gustado mucho ir observando todo este trabajo. Asimismo también aprovecho para felicitar a tus directores que te han sabido acompañar y formar en todo este desarrollo científico. Algunas de las consultas que yo tengo son curiosidades respecto, por ejemplo, en la selección del etinilestradiol, sobre todo con el tema tan vigente de los contaminantes emergentes y su aplicación a las muestras ambientales que has realizado, si existe regulación en el sentido de los límites máximos permitidos de este compuesto en muestras de agua, por ejemplo. No. Pasa con la mayoría de los contaminantes emergentes, no solo el etinilestradiol, sino, bueno, he leído casos de antibióticos y un montón de cosas. No, actualmente acá en Argentina no. Tengo entendido que algo hay en la Unión Europea, pero encontrar información de regulaciones para contaminantes emergentes me ha resultado muy difícil cuando intentaba hacer las introducciones, bueno, de la tesis, de los trabajos. La verdad que hay muy poca información al respecto. Sí, lo que llama la atención considerándose que es un disruptor endocrino, ¿no es cierto?, que es necesario una bastante conciencia respecto de justamente la presencia de los cursos de agua, ¿no? En este sentido, la verdad que sería interesante, obviamente que este es un trabajo que aporta a poder establecer metodologías sencillas para la determinación de este tipo de compuestos. Después otra consulta que me surgió fue el hecho de que básicamente la variabilidad que tenés respecto de en particular mi pregunta sobre la variabilidad es sobre la fabricación de los electrodos. O sea, evidentemente vos debes tener una muy baja variabilidad en la fabricación porque está claro en los resultados que has obtenido, ¿no? Y sobre todo porque entendí que se usa un electrodo por muestra y luego se desechan. Estoy correcta en eso, ¿no? Eso. Entonces, esa baja variabilidad que vos tenés en la fabricación de los electrodos implica una situación de experimentación del operador, un conocimiento bastante cercano del sistema. Estoy pensando en la posibilidad de extrapolarlo a un desarrollo más masivo, con una aplicación más tecnológica de los sensores que has desarrollado, ¿está bien? Digamos, la baja variabilidad es posible obtenerla en corto tiempo por gente con menor experiencia en el trabajo con sensores, o se requiere una formación como la tuya. Te pongo un compromiso, pero la pregunta es justamente es pensarlo, llevarlo a otra escala, a un desarrollo más masivo. Sí, todos los métodos que usamos para las comunicaciones no son complicados. Sí, se requiere como paso a paso, digamos, una atención, porque generalmente hay mucho de manual en como nosotros lo planteamos. No sé, en el caso de llevarlo a algo más masivo, por ahí habría que probar. Sí, había que probar. Por ahí muy sí bien, nos focalizamos a que la aplicación sea fácil, claro, que sea más sencilla, y no tanto a que, digamos, la fabricación, toda esa etapa sí era bastante, o sea, bueno, cada uno tiene una práctica. Exacto, eso fue mi impresión, son muchas etapas que implican, obviamente, haber ganado mucha experiencia en la temática y lograr esa excelente precisión que tenés en los resultados, ¿no es cierto? Luego te quería consultar, dado todas las características positivas que tienen este tipo de sensores,
de algún tipo, si has leído o se puede pensar en algún tipo de detección in situ también. O sea, básicamente estamos hablando de que el detector tiene muchísimas capacidades en sí mismo, capacidades analíticas, y luego poder realizar una detección in situ, sobre todo porque los cortos tiempos de respuesta que tenés creo que lo facilitarían, ¿no es cierto? Sí, la idea fue también usar técnicas como es la voltametría en onda cuadrada o la fluorescencia inducida por LED, que son técnicas que se miniaturizan fácil, se puede llegar a obtener algún dispositivo que pueda ser llevado a campo también. Bien, o sea que es factible totalmente esa situación. Podría ser. Sí, la idea sí. La idea es... Y lo que le iba, por último, la consulta es si tuviste la curiosidad, una vez finalizado el trabajo, vos siempre estuviste validando cada uno de los biosensores con alguna otra metodología. ¿No los buscaste validar entre ellos? O sea, hacer todo un ensayo utilizando los tres. Obviamente que pasó tiempo entre el desarrollo de uno. Sí, el primero fue, siento que fue hace siglos el primero, pero no, la verdad es que no lo pensaba. Estaría bueno, es una buena opción, no solo haberlo comparado así por un simple cuadro, sino haber hecho algo más. Entre ellos, sobre todo con una misma muestra, porque seguramente, obviamente, si bien las muestras guardaron procedencia y vos mantuviste procedencia de muestras, pero bueno, obviamente son sistemas dinámicos ambientales que cambian y hubiera resultado interesante también, ¿no es cierto? Como una opción. Bueno, nada más. Sí, una buena opción. Felicitaciones nuevamente, Luz. Un gusto. María Luz, si querés sacar el modo compartido de pantalla, así nos vemos más grandes, podría ser. Bueno, le paso... Igual después tengo los agradecimientos. Pero bueno. Oh, Digo, si no lo dejamos, no moleste. ¿Cómo que? No, esa creo que estamos todos bien. Bueno, lo volvemos, así nos vemos todos. Bueno, paso la palabra al doctor Ariel Ochoa para sus preguntas. Bueno, buenas tardes a todos y sobre todo a María Luz. Me encantó la tesis, el manuscrito, lo vi muy bien preparado, muy claro, y todo el trabajo que han hecho en el grupo para preparar estos materiales realmente de manera muy ingeniosa y muy original. Yo no vengo de la parte de la química analítica, así que voy a hacer preguntas como de que se me ocurrieron nomás, ¿no? Así que una de las cosas que me llama a mí la atención, ¿no? Y que vos mencionas es que la baja reactividad cruzada en la posición, debido a compuestos en la posición 17 del anillo, ¿no? Entonces yo después estuve pensando, bueno, ¿por qué me está comentando esto María Luz? Y yo no sé, porque desconozco la bibliografía, seguramente vos estás más al tanto, que los anticuerpos policlonales estos habrán sido desarrollados, no sé, supongo, para hacer determinaciones en fluidos biológicos, ¿no? Y cuando uno los saca de esa matriz y va al agua, por ejemplo, al agua del río Trapiche, que es donde yo vivo, hay una cierta actividad ganadera ahí, más bien artesanal, familiar, pero que puede llegar a generar algún tipo de interferencia que quizás no era esperable en la muestra biológica, qué sé yo, de orina, por ejemplo, para el que fue desarrollado el anticuerpo, pero sí está presente en una muestra de agua de curso libre, una muestra de agua natural. ¿Has leído si alguien ha reportado algo donde aparezca eso o directamente ya se establece que es lo suficientemente específico y selectivo para la determinación de ese componente? Ese estudio tan así, no he visto si el doctor Schneider, el grupo que nos donó los anticuerpos,
Eso sí, desarrollaron no solo, bueno, no sé si lo aplicaron a muestras biológicas, no sé, por ahí Germán, que lo conoce un poco más, sabe. Yo sé que desarrollaron estos anticuerpos y ellos desarrollaron el ELISA propio para utilizarlo en muestras de agua. Ah. Uh-huh. Por eso la reactividad cruzada y todo eso yo no lo estudié porque sí. eso ya venía con un trabajo previo, digamos, del grupo de ellos. No sé, Germán, que levanta la mano. Sí, hago un pequeño aporte porque Luz es química, no es bioquímica. Sí, bueno, yo tampoco. El contacto con el grupo de Rudolf Schneider, justamente ellos son un instituto de tecnología química, y ellos hacen la parte más biológica y sintetizaron este anticuerpo, pero directamente lo aplicaron a medio ambiente. No fue la idea de ellos aplicarlo a fluidos biológicos. Y la reactividad que ellos prueban, incluso la idea de probar los ácidos húmicos también fue de ellos, de la forma en que ellos lo probaban. Sí. Y la reactividad cruzada importante que podía presentar era contra otros estrógenos naturales y sintéticos. Y bueno, la recomendación de Schneider era que con eso son suficientes para lo que es una muestra de agua. ¿Sí? Esa fue los comentarios respecto de ese punto particular, Ariel. Está bien. Perfecto. Gracias. Y la otra cuestión que a mí me llevaba a reflexionar el trabajo es si tu sensor no es mejor de lo que después termina siendo su medida cuando lo acoplas a un sistema de detección. Y si no hay forma de determinar como una capacidad teórica, llamémosle, del sensor, no sé, algo que se pueda medir. Por ejemplo, cuando uno conecta el sensor, por ejemplo, a un sistema de detección, quizás el sensor sea mejor todavía, pero al conectarlo a un sistema de detección del uso que han tenido ustedes, y bueno, terminan cayendo que no está mal los datos para nada en esa sensibilidad, pero ¿hay alguna forma de determinar específica, o digamos, como digo, una cuestión teórica o algo, una señal que nos dé luz, como el nombre de la tesista, sobre cómo, sobre qué tan bueno es el sensor, digamos, y bueno, y después la respuesta que tiene cuando está acoplado a un sistema de detección, ¿no? No lo sé, es una pregunta mía así. La verdad, si a alguno de los directores se les ocurre, no, porque la única forma que se me ocurre, digamos, es acoplándolo al... La verdad que esa pregunta me complicó, no. De vuelta interrumpo, la idea era que yo no iba a hablar, pero no, evidentemente, Ariel, es cierto lo que decís vos, que siempre el detector lo que te está limitando hasta dónde vemos, y a lo mejor con otro sistema de detección podríamos ver más. Eso está muy claro. Lo que pasa es que, bueno, son los detectores que tenemos disponibles. Para etinel estradiol hay algunos trabajos hechos sobre un grupo, no me acuerdo si era español o inglés, no me acuerdo mucho, pero tenían muy buenos límites de detección usando HPLC++. Sí, o sea, son españoles. Eran españoles, sí. Y evidentemente es un equipo que, bueno, obviamente sale unas 50 veces más que una central electroquímica y obtuvieron resultados mejores. Pero, bueno, nosotros es lo que disponemos, y de lo que disponemos usamos las herramientas más sensibles. Teníamos para usarlo con láser, Luz no lo cuenta, pero el tema que ya acoplar un láser a un sensor enzimático es como dispararle con una bomba atómica a una hormiga, no se justificaba. Y por eso elegimos una fuente barata y que sea lo más miniaturizable posible. Un LED hoy en día necesita una batería de reloj para funcionar. No me meto más, perdón. Sí. Por ahí yo pensaba en algún tipo de medida del material, qué sé yo, algún tipo de señal espectroscópica que se puede decir para ahí tanto anticuerpo pegado, digamos, ¿no?
una forma, digamos, ¿no? De cuantificar por un lado distinto al después cuando está acoplado a un sistema de detección, digamos, ¿no? Pero es simplemente una idea, así que... Bueno, yo creo que tus sensores son mejores, Luz. No, pero contale tú de la balanza, que estás poniendo que la empezaste a poner a punto. Claro, sí. Antes de que empezara la cuarentena, estábamos intentando aprender a usar y poner a punto una balanza de, de cuarzo, que también está acoplado a la central electroquímica, y que ahí sí se puede medir por diferencia, digamos, de las vibraciones, cuánto estamos pegando de anticuerpo o de algún material, pero bueno, no llegamos con la microbalanza, no tuvimos muchos avances porque nos agarró justo la cuarentena. Pero sí, ese llegó hace poco, ese equipo, entonces esa sería una de las técnicas que tenemos como para saber qué es lo que está ocurriendo sobre el electrodo. Claro. Pero bueno, por demás, obviamente tus objetivos fueron muy claros y toda la metodología que usaste y la estrategia que usaron del desarrollo me parecieron muy buenos. Estas eran cuestiones a mí que me dejó inquietudes que me dejó la tesis. Así que nada más, eso es un poco mis comentarios. Bueno, muchas gracias. Sí, María Luz, ¿querías dar los agradecimientos? Adelante. Sí, ya se va a pasar a... bueno, prometo... para la tesis de grado no los pude leer, me la había leído antes. Vamos a ver si ahora en esta nueva posibilidad puedo. No estaría funcionando. Voy a sacar y lo voy a volver a poner. Se ve que se tildó el PowerPoint. Ahí va de vuelta. Hay que empezar de vuelta con ese tildo. Ahí va. Ahora sí. No lo veo. Bueno, en primer lugar, obviamente agradecer a la Universidad Nacional de San Luis, a la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, en especial al área de Química Analítica, bueno, y en este caso en particular a la decana Mercedes Camderós, a la Secretaría de Jurado y a todos los miembros del jurado por el esfuerzo que se realizó para que se pueda hacer esta tesis en esta situación en particular que estamos viviendo. Obviamente a mis directores, tanto Germán como Galo, por permitirme llevar a cabo este trabajo de tesis bajo su dirección, por creer en mí, su preocupación constante y dedicación. A Julio Raba por su ayuda y por darme la posibilidad de ingresar a este grupo de trabajo, a Irma de Vito, que siempre confió y me inició, sobre todo en la carrera docente, y a todo el grupo de investigadores, a Cirley, Noé, Franco, Martín, Pedro, que siempre han estado, obviamente Germán y Galo han sido mis directores, pero he recibido ayuda por todos lados. Bueno, mis compañeros que son mis amigos, principalmente a Eve y Cristian, que fuimos los que comenzamos juntos. No voy a leer todo porque ya me estoy largando el oral. Bueno, Sofi, Beth, Andrés, Pancho, Pipo y Matías, que obviamente hacían que el día a día y mejor el laboratorio sean entretenidas. A todos mis amigos, que obviamente no los podía nombrar porque siempre alguno queda afuera, pero todos que me brindan su apoyo, su aliento, y especialmente a Joy, que
yo soy mi hermana del alma, a mi familia, en particular a mis hermanos, que me han acompañado toda mi vida y siempre están presentes, me brindan mucho amor, obviamente, principalmente a mis padres, que han sido mi sostén y mi fuerza. Bueno, no voy a poder seguir, y obviamente a Dios y a María Santísima. Y nada más porque no puedo más. Vale. Aplausos. Muy bien. Bueno, Muy bien. muchísimas gracias. Te pido ahora sí que salgas eso. Ahora sí, me voy. Bueno, voy a proceder ahora Gracias. a poner a todos, excepto al jurado, en la sala de espera, para que el jurado pueda deliberar. Así. Bueno, voy a invitar a Mercedes, la decana, que proceda a la lectura del acta. Muy bien. Paso a leer entonces. Escuchada la exposición, de acuerdo con la reglamentación vigente, el jurado hace las siguientes consideraciones. El trabajo expuesto es original y aborda el desarrollo de nuevas metodologías aplicadas al análisis de contaminantes emergentes. Se considera que este trabajo constituye un importante avance en el desarrollo de técnicas bioanalíticas, fundamentalmente respecto al método de preconcentración de muestras a través del uso de sensores de papel. Esto se refleja en forma directa en la elevada sensibilidad, la excelente reproducibilidad y los bajos límites de detección obtenidos en todos los casos. El desarrollo de la exposición fue realizado en forma clara y precisa. Comenzó con una introducción detallada y actualizada de diferentes aspectos que hacen al entendimiento del tema en estudio. Luego se refirió a los materiales y métodos con una cuidadosa descripción de las técnicas y protocolos utilizados, para finalizar con los resultados y discusión, describiendo los datos obtenidos a través de tablas y figuras de muy buena calidad. Las conclusiones a las que la tesista arriba surgen de una completa evaluación e interpretación de los resultados obtenidos. El trabajo constituye un aporte al conocimiento del tema, abriendo una serie de nuevas posibilidades para futuros estudios de esta clase. Su exposición fue excelente, utilizando en la presentación métodos informatizados de alta calidad y un lenguaje preciso. Las conclusiones de cada etapa fueron consistentes con los resultados obtenidos. Mostró en todo momento un amplio conocimiento del tema. Teniendo en cuenta los despachos previos y lo expresado supra, este jurado decide calificar por unanimidad el trabajo de tesis presentado como sobresaliente, con lo que se da por concluido el acto, labrándose la presente y firmándose para constancia 4 ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto, en lugar y fecha mencionados precedentemente. La doctora Mariana Beatriz Joffre, secretaria de posgrado de la facultad, firma la presente en nombre del doctor Fernando Battaglini, jurado externo. Muchas gracias y felicitaciones a la nueva doctora María Luz Escala. Felicitaciones, María Luz. Felicitaciones, Luz. Bien, Luz, felicitaciones, bravo. Muy bien, ¿eh? Es una lástima no haber podido ir ahí para estar con ustedes y realmente conocer un poco más el laboratorio, lo que están haciendo y poder discutir un poco más con ustedes. Pero bueno, alguna vez lo haremos. Queda abierta la invitación, Fernando, para cuando quieras venir a San Luis. Bueno, va a ser un placer para nosotros tenerte por acá. Y ojalá siempre el doctor Raba, que no está acá, siempre nos amenaza con un chivito, pero no sé si va a ser posible. O sea que lo no manda es por tan boca desprendido postal. este otro. ¿Eh? No, hay Lo manda por organizado. boca postal. Con Bueno. una foto de... Esa foto te manda. Bueno, Una yo foto quiero de las... agradecerles a todos por su participación, felicitar a Luz
por la impecable defensa. Y el acta va a ser firmada, la vamos a imprimir ahora, va a quedar con mi firma y la de Mercedes, y va a quedar en la guardia del rectorado para la firma de Ariel y Soledad, que cuando puedan pasar lo hacen, va a estar en una carpeta, todo indicado para que firmen, e inmediatamente cuando esté esa firma, con las 3 firmas, nos comunicaremos con Luz para que tenga su copia y le daremos todas las instrucciones para la presentación del ejemplar por mail. ¿Sí? Así que bueno. Muy bien. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, Luz. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a las autoridades por haber organizado y darle la posibilidad a Luz de que pueda terminar su trabajo de tesis. ¿Sí? Felicitaciones a los directores también. Sí, sí. No, y bueno, yo quiero agradecer mucho a Germán, que me convocó para trabajar en conjunto cuando él hizo realmente los esfuerzos que un director tiene que hacer, y lo felicito. Y la verdad que la potencia creativa que tienen Germán y Luz es alucinante, es un honor para mí haber podido trabajar con ellos. Y va a ser una felicidad recibir a Luz ahora en Buenos Aires cuando se acabe la pandemia en 2024. Esperemos que no. Esperemos que antes. Pero bueno, ha sido un placer y siempre es un placer trabajar con la gente de San Luis que tienen una facultad de excelente calidad. Y les quería mandar un gran abrazo y les quería recordar a Dante con mucho cariño, que personalmente me sentí muy afectado por su muerte y decirle que acá en Buenos Aires también los queremos mucho. Gracias. Bueno, perdón por la reflexión triste, pero necesitaba recordar a Dante que es un crack. Seguro. Bueno, Muchas gracias. Ellos han fundado este laboratorio de esta calidad con esta gente maravillosa que ustedes tienen ahí. Así que felicitaciones. Felicitaciones, Luz. Felicitaciones, Germán. Felicitaciones, chicos. Gracias al jurado. No, por favor. Muchas gracias, Galo. Un placer igual. Gracias. Y la seguimos. Tenemos mucho para hacer todavía. Así que... Seguro. Dale. Excelente, ¿eh? Bueno. Chao. Muchas gracias, Luz. Felicitaciones. Gracias. Buenísimo. A escribir los papers. Está uno ahí todavía. Ahí anda dando vuelta. Bueno, vamos por él. Chao. Muchas gracias.